Bienvenidos a la sesión de nuestro tutorial de Vectorido.es, ejercicios con condensador. En este caso también tenemos una bobina o inductor y me está pidiendo aquí cuál es la potencia absorbida en la resistencia R de 6 ohmios, que es esta de aquí, y el voltaje en el condensador. Voltaje en el condensador, entre los extremos del condensador, qué voltaje hay en estado permanente. Recordamos que en los condensadores y bobinas, cuando hay corriente continua, direct current, el condensador bloquea la corriente continua y el inductor o bobina la deja pasar. Uno se convierte en un circuito abierto y otro es un cortocircuito. Entonces, si estamos ya en estado permanente, la corriente que tenemos por aquí, al principio la corriente ha venido por aquí y ha cargado el condensador, por aquí está cargado y ya deja de pasar esta corriente. Bloquea la corriente continua, entonces esta corriente no hay. Entonces, este de aquí, al principio le cuesta pasar la corriente, pero luego pasa la corriente en estado permanente por la bobina y la bobina en estado permanente es como un cortocircuito. Entonces la corriente viene por aquí, este es el circuito que realiza la corriente una vez que estamos en estado permanente y aquí podríamos, vamos a tachar aquí, por aquí no pasa la corriente y por aquí un cortocircuito. Entonces esto lo podríamos redibujar. Vamos a copiarlo. Control C y Control V, vamos a hacer un poco más pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos dicho que esto, vamos a borrar el circuito, no, esto lo podemos dejar la corriente, esto, digamos, que es la bobina, la borro, dejo un cortocircuito y dejo el circuito abierto aquí en el condensador. Y esto VC será el voltaje que hay entre aquí y aquí, más y menos. ¿Cuál será el voltaje del condensador? Estamos por voltaje del condensador. Pues el voltaje en el punto más menos el voltaje en, lo hemos puesto aquí menos. Menos está aquí, ponemos tierra con el polo negativo de la pila, si esto es 0 voltios. Y me queda el voltaje en más. ¿Qué voltaje hay aquí en más? Pues esto me queda solo un circuito y es un divisor de corriente normal, de tensión. Voltaje en el punto A será voltaje total, que es 12, por resistencia de abajo, que es 6, partido por la suma de las dos. 6 y 18, 24. 12 entre 24, 2 abajo, 6 entre 2. Aquí tendré 3 voltios. Ya tenemos aquí voltaje aquí, 12 por 6, 6 por 2, 12 por 6, 72, entre 4, 24, 3 voltios. Aquí tengo 3 voltios, por lo tanto el voltaje del condensador será 3 voltios. Entre los extremos del condensador, positivo y negativo así, aquí hay 3 voltios, que es el voltaje que hay entre aquí, una pata y la otra. ¿Qué más dice? No pide la potencia en la resistencia 6. Bueno, la potencia hay distintas maneras de expresarla. Vamos a pasar de página. Potencia en la resistencia en 6 ohmios. Potencia puede ser V por I, como V por la ley de Ohm, V es I por R, ¿no? Por tanto, en lugar de V pongo I por R, me queda I por R al cuadrado. Y a la vez puedo despejar V, no I, que es, la ley de Ohm es V entre R. Y ahora sustituyo aquí potencia igual a V por I, si en lugar de I pongo V entre R, me queda V entre R, perdón, I, V entre R por V, que es, esta es la V esta y esta es V cuadrado partido por R. O sea, la potencia podemos ponerlo aquí, potencia, tres maneras, V por I por R al cuadrado o V cuadrado partido por R. Ahora aquí nos piden la potencia absorbida, o también recordamos que la potencia, cuando es positiva, quiere decir que la absorbe el sistema, y cuando es negativa, quiere decir que el sistema la aporta. Entonces, una pila normalmente tiene potencia negativa y una resistencia potencia positiva porque absorbe energía. La corriente que pasa suele convertir la resistencia en calor y absorbe esa energía, positivo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el voltaje? En estado permanente, hemos dicho que esto es un cortocircuito, es como si no estuviera, y esto aquí es un circuito abierto, y la corriente solo viene por aquí. Entonces, ¿cuál será aquí la potencia
en esta resistencia potencia, utilizando esta fórmula, V cuadrado partido por R, será caída de voltaje en esta resistencia entre R. R vale 6. ¿Cuál es la caída de voltaje en esta resistencia? Pues hemos dicho antes que aquí esto era un divisor de voltaje y aquí tenía 6 voltios, no 3 voltios. Por lo tanto, aquí tendré, si esto es un cortocircuito, aquí tengo 3 voltios. Esto es tierra, aquí tengo 0 voltios. Caída de voltaje aquí es 3 voltios, pues 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado igual a 9 partido por 6, dividimos 9 entre 6 y me queda 1,5. Como esto es potencia, el voltaje en vatios, porque el voltaje está en voltios y esto en ohmios, serán 1,5 vatios. Potencia absorbida por la resistencia esta de 6 ohmios sería 3 vatios. Al calcular la potencia aquí, la potencia de la R18 será el voltaje al cuadrado entre R. Voltaje, aquí hay 12 voltios y aquí hay 3, la diferencia sí que hay 12. Esto es 0, menos más 12, aquí tengo 12 voltios. De 12 a 3 caen 12 menos 3, 9 voltios. 9 y 3, 12. Entonces, 9 al cuadrado será la potencia de la resistencia de 18, 9 al cuadrado partido por R, que es 18. 9 al cuadrado es 81 entre 18 y 81 entre 18 nos dará en vatios también 4,5 vatios. Entonces, ¿qué nos sale? Que 4,5 vatios y 1,5 vatios, la potencia consumida por el circuito son 6 vatios. Vamos a ver la potencia aportada por el circuito, que hemos dicho que lo aporta la fuente de voltaje. Pues la potencia será, ahora vamos a calcularlo, voltaje por intensidad. Potencia en la fuente de 12 voltios, voltaje por intensidad. ¿Cuál es el voltaje? 12 voltios de la pila. ¿Cuál es la intensidad que pasa? Vamos a calcular la intensidad que pasa, que hasta ahora no lo hemos hecho. La intensidad es voltaje entre R. V es I por R. Ley de Ohm, pues intensidad es voltaje entre R. Intensidad, voltaje, 12 voltios. Resistencia, la resistencia total de este circuito es 18. Cuando está en serie solo hay estas dos, 18 y 6, 24. 12 entre 24, 0,5 amperios. Aquí, como la intensidad va de menos a más, aquí habría que ponerlo en sentido negativo, bueno, por lo que hemos dicho antes de que la potencia, una fuente de voltaje, es negativa porque absorbe. Aquí, como la potencia va de menos a más, aquí la intensidad va de más a menos y la hemos puesto positiva. Pues la intensidad aquí va en sentido contrario, atraviesa de menos a más, la ponemos en negativa. 12 por menos la intensidad, que es menos 0,5, 12 por menos 0,5, menos 6 vatios. La pila fuente de voltaje aporta 6 vatios y las dos resistencias consumen los 6 vatios que aporta la fuente de voltaje.